En cualquier otro momento me hubiese reído de su contenido. Pero, ¿a cuánta charlatanería se somete uno cuando está en una situación apurada? Cuando todos los medios conocidos han fracasado y está en peligro la vida de un ser querido. El médico decía en su carta que la enferma recibiría la visita de un vampiro. Las punzadas que había notado en la garganta habían sido producidas por los dientes afilados y largos de uno de aquellos horripilantes seres. No cabía la menor duda, añadía, dado el lugar donde se habían producido los pinchazos, que se trataba de la mordedura típica de un vampiro, cosa que confirmaría cualquier experto. Yo era bastante escéptico en lo que respecta a la existencia de fantasmas y vampiros en general. En aquel momento, al pensar en la teoría expuesta por el anciano médico, me dije a mí mismo que una gran erudición y una despejada inteligencia pueden ir aliadas con la locura. Pero estaba tan desesperado que decidí seguir las instrucciones contenidas en la carta. Me escondí en el tocador que comunicaba con el cuarto de la pobre enferma, alumbrada toda la noche por una vela, y esperé a que mi sobrina se durmiera. A través de la rejilla situada encima de la puerta del tocador, miraba el sable que había colocado sobre una mesa, por prescripción del médico. Al cabo de un rato, vi una forma oscura que se arrastraba a los pies de la cama, y que se alzaba súbitamente al cuello de mi sobrina, al tiempo que se transformaba en una gran masa palpitante. Me quedé como petrificado por espacio de unos segundos. Luego abrí la puerta del tocador, empuñé el sable y me acerqué a la cama. El monstruo se dejó caer al suelo y se quedó inmóvil junto al lecho. Me miraba fijamente, con una expresión de ferocidad en sus pupilas. A pesar de lo horrible de su aspecto, pude reconocer a Millarca. Descargué el sable con todas mis fuerzas, pero el monstruo estaba ya junto a la puerta, ileso. Corrí detrás de él, pero desapareció como por ensalmo. Mi sable se rompió contra la puerta. No sé cómo describir lo que sucedió aquella horrible noche. Todos los moradores de la casa se despertaron y se pusieron en movimiento. El espectro de Millarca había desaparecido. Pero su víctima se agravó rápidamente, y a primeras horas de la madrugada falleció. El anciano general estaba descompuesto. Mi padre y yo permanecimos en silencio. Al cabo de un rato, mi padre avanzó por la capilla, leyendo cuidadosamente las inscripciones de las lápidas. El general, por su parte, se había apoyado en el muro y se enjugó los ojos con un pañuelo. Las voces familiares de Carmila y de la señorita Lafontaine, que en aquel momento se acercaban, me reanimaron. De repente, por debajo de un arco rematado por uno de aquellos monstruos grotescos que brotaban de la imaginación de los antiguos escultores góticos, vi aparecer la seductora figura de Carmila. Me puse en pie para contestar a su sonrisa, particularmente atractiva, cuando el viejo general lanzó un grito y se interpuso entre nosotras, blandiendo el hacha que el leñador se había dejado olvidada. El rostro de Carmila había sufrido una transformación brutal. Retrocedió, pero antes de que yo pudiera gritar, el general descargó el hacha sobre ella con todas sus fuerzas. Carmila pareció inclinarse hacia adelante a consecuencia del golpe, pero en realidad lo que hizo fue coger la muñeca del general con su delicada mano. El anciano se debatió vigorosamente, luchando por soltarse, pero se vio obligado a abrir la mano y dejar caer el hacha. Carmila desapareció como si se la hubiera tragado el aire. El general, tambaleándose, se apoyó en el muro. Sus cabellos estaban erizados y su rostro aparecía empapado en sudor. Estaba pálido como un muerto. Todo lo que acabo de contar sucedió en un par de segundos. No sé si llegué a perder el conocimiento. Lo primero que recuerdo después de la desaparición de Carmila es la voz de la señora Perrodón preguntándome: ¿Dónde está la señorita Carmila? Por fin pude contestar que no sabía. Ha salido de aquí hace un momento, dije señalando la puerta por la cual había entrado la señora Perrodón. Yo estaba allí y no la he visto. Inmediatamente empezó a llamarla por su nombre sin obtener respuesta. ¿Se hace llamar Carmila?, inquirió el general, que no se había recobrado totalmente. Efectivamente,
respondí. Carmila Millarca, murmuró el general. No cabe ninguna duda que es la misma que en otro tiempo se llamó Mircalla de Karnstein. Querida Laura, márchese inmediatamente de esta tierra maldita. Creo que no verá nunca más a Carmila. Mientras el general pronunciaba estas palabras, entró en la capilla uno de los hombres más extraños que he visto en mi vida. Era alto, delgado de hombros y vestía de negro. Tenía la tez morena y surcada de profundas arrugas. Llevaba un sombrero pasado de moda, adornado con una enorme pluma. Sus cabellos largos y grasientos caían sobre su espalda. Andaba lentamente, arrastrando los pies. Usaba anteojos con montura de oro y su mirada se fijaba alternativamente en el techo de la capilla y en el pavimento. Sus largos y delgados brazos oscilaban continuamente, como el péndulo de un reloj. «¡Este es mi hombre!», gritó el general al verlo, precipitándose a su encuentro con manifiesta alegría. «Mi querido varón, cuánto me alegra verle. No esperaba encontrarle tan pronto». Llamó con un gesto a mi padre, que entretanto había regresado de su exploración, y le presentó a aquel extraño personaje, llamándole simplemente varón. Inmediatamente los tres hombres se enfrascaron en una animada conversación. El desconocido sacó de su bolsillo un raído plano y lo extendió sobre el granito rosado de una tumba. Con un lápiz empezó a trazar líneas de un extremo a otro del plano, consultando con la vista determinados lugares de la capilla, lo cual me hizo suponer que se trataba de un plano del edificio en el que nos hallábamos. También consultaba a menudo un cuaderno de notas sucio y amarillento, cuyas páginas estaban llenas de una apretada escritura. Los tres hombres acabaron por dirigirse hacia el lado opuesto a aquel en que yo me encontraba, y luego empezaron a medir la distancia en pasos entre las tumbas. Finalmente se detuvieron ante el muro y lo examinaron atentamente, levantando la hiedra que lo cubría en aquel lugar. No tardaron en descubrir una lápida de mármol sobre la cual aparecían esculpidas unas letras. Ayudados por el leñador, que había regresado en busca de su hacha, arrastraron hasta un lugar iluminado la enorme lápida. Se trataba, en efecto, del sepulcro de Millarca, condesa de Karnstein. El general alzó las manos al cielo en silenciosa acción de gracias. «Mañana», oí que decía, «vendrá el comisario. Actuaremos de acuerdo con los preceptos legales». Luego, encarándose con el anciano de los lentes con montura de oro, le estrechó calurosamente las manos. «¿Cómo puedo agradecerle su ayuda, varón? ¿Cómo podríamos expresarle nuestra gratitud? Ha librado usted a esta comarca de una horrible plaga. Gracias a usted hemos podido localizar al más odioso de los monstruos». Mi padre se acercó a mí y me abrazó y besó repetidas veces. «Ya es hora de que regresemos a casa», dijo. Sus palabras sonaron a mis oídos como música celestial, pues nunca me había sentido tan cansada como en aquel momento. Una vez en el castillo, mi satisfacción se trocó en espanto al descubrir que no había noticias de Carmila. No me dieron ninguna explicación acerca de lo que había ocurrido en las ruinas del castillo, y era evidente que mi padre prefería, por el momento, conservar el secreto. La ausencia de Carmila, que en aquellas circunstancias resultaba de lo más siniestro, me tenía en vilo, y mi inquietud aumentó con los preparativos que se hicieron para pasar aquella noche. 2 sirvientas, además de la señora Perrodón, se quedaron en mi habitación, en tanto que mi padre y uno de los criados montaban guardia ante la puerta. Al día siguiente, tuvieron lugar en la capilla de Karnstein, con las formalidades de rigor, los actos previstos. Se abrió la tumba de la condesa de Karnstein. El general y mi padre reconocieron en ella a la bellísima y pérfida invitada. A pesar de que llevaba enterrada más de 150 años, sus facciones estaban llenas de vida. Tenía los ojos completamente abiertos. El cadáver no parecía haber sufrido el proceso de descomposición. Los 2 médicos que asistían a la ceremonia atestiguaron el hecho prodigioso de que el cadáver respiraba, aunque muy débilmente, y que era posible captar los leves latidos de su corazón. Los miembros conservaban su flexibilidad, y la carne era elástica. El féretro de plomo estaba lleno de sangre,
que empapaba al cadáver. Se trataba de un caso irrefutable de vampirismo. De acuerdo con las antiguas prácticas, alzaron el cadáver y atravesaron su pecho con una estaca. Luego le cortaron la cabeza y del cuello seccionado brotó un chorro de sangre. A continuación colocaron el cuerpo y la cabeza sobre un montón de leña y le prendieron fuego, hasta que no quedó más que un montón de cenizas. Las cenizas fueron dispersadas a los 4 vientos, y a partir de entonces, la región quedó libre de vampiros. Mi padre conserva una copia del informe de la Comisión Imperial, con la firma de todos los que presenciaron aquella horrible ceremonia. De este documento oficial he copiado la descripción de la macabra escena. No he contado estos hechos serenamente. Oh, no. No puedo pensar en aquellos sucesos sin sentirme profundamente trastornada. Si no me lo hubieran solicitado tantas veces, nunca me hubiese decidido a escribir la historia de unos sucesos que destrozaron, quizá para siempre, mis nervios, proyectando la sombra de aquel horror indecible que, a pesar de los años transcurridos, continúa acosándome día y noche, haciéndome insoportable la soledad. Añadiré algunas palabras acerca del extraño barón de Vordenburg, gracias a cuya erudición fue posible el descubrimiento de la tumba de la condesa Mircalla. Vivía en Graz, de una pequeña renta, todo lo que le quedaba de la fortuna de su familia, y se dedicaba al estudio del vampirismo en todas sus formas. Había leído todo lo que se había escrito sobre la materia, la magia póstuma, el plegón de Mirabilibus, el Augustinus de cura pro mortuis, el Philosophicae et Christiane Cogitationes de Vampiris, de John Christopher Herenberg, y muchos otros libros de los cuales solo recuerdo algunos de los que prestó a mi padre. Tenía un voluminoso archivo de todos los casos judiciales incoados por vampirismo, y de ellos había deducido algunos principios fundamentales acerca de los vampiros. Por ejemplo, la palidez mortal que se atribuye a esa clase de espectros es pura ficción literaria. En realidad, tanto en las tumbas como cuando se muestran públicamente tienen un aspecto saludable. Cuando se abre su féretro, aparecen las mismas señales que demostraron que la condesa de Karstein, fallecida siglo y medio antes, era un vampiro. Lo más inexplicable era y sigue siendo cómo pueden salir de su tumba y regresar a ella. La doble vida de los vampiros se mantiene gracias al sueño cotidiano en la tumba. Su monstruosa avidez de sangre de seres vivos les proporciona la energía necesaria para subsistir durante las horas de vigilia. El vampiro está propenso a ser víctima de vehementes pasiones, parecidas a las del amor ante determinadas personas. Para obtener su sangre, pone en juego una paciencia infinita y recurre a toda clase de estratagemas a fin de superar los obstáculos que le separan del objeto deseado. No desiste de su empresa hasta que su pasión ha sido colmada y ha podido sorber la vida de la codiciada víctima. Llegan incluso a contraer matrimonio con ella, prorrogando su placer criminal con el refinamiento de un epicúreo. Pero con más frecuencia se encamina directamente a su objetivo, vence por la fuerza y devora a su víctima en un solo festín. Parece que el vampiro, algunas veces, debe sujetarse a determinadas condiciones. En el ejemplo que acabo de relatar, Mircalla debía limitarse al uso de un nombre que, si no era siempre exactamente el suyo, debía contener todas las letras que lo componían. Mircalla, Carmila, Millarca. Mi padre explicó al barón de Vordenburg, que fue nuestro huésped durante un par de semanas, la historia del caballero moravo y del vampiro de la capilla de Karstein, y le preguntó al barón cómo había podido descubrir el emplazamiento exacto de la tumba, tanto tiempo ignorada, de la condesa Mircalla. El barón sonrió enigmáticamente, miró el estuche de sus anteojos, que tenía en la mano, lo sopesó unos instantes y luego, alzando de nuevo la mirada, dijo: «Poseo muchos escritos y documentos de aquel notable personaje. El más curioso es una especie de narración acerca de su visita a Karstein, que usted acaba de mencionar. Naturalmente, la leyenda deforma siempre los hechos. Es posible que le tomaran por un noble moravo, ya que se había cambiado de nombre. En realidad era un noble que había nacido en la Alta Estiria. En su juventud había sido el amante apasionado y predilecto de la bellísima Mircalla, condesa de Karstein.
La muerte prematura de su amada le abismó en un dolor inconsolable. Creo necesario aclarar que los vampiros pueden multiplicarse y crecer de acuerdo con una ley que rige para esos monstruos. Suponga un lugar completamente libre de esta amenaza. ¿Cómo es que se presenta y desarrolla? Imaginen ustedes que un individuo suficientemente perverso se mata. En determinadas circunstancias, los suicidas pueden transformarse en vampiros. Este vampiro empieza a visitar a los seres vivos mientras duermen. Estos últimos se mueren y una vez sepultados, se transforman casi invariablemente en vampiros. Eso fue lo que le sucedió a la bellísima Mircalla, que era visitada por uno de esos monstruos. Mi antepasado Vordenburg, cuyo título llevo, descubrió esta historia y en el curso de los estudios a los cuales se había dedicado, profundizó mucho en esta materia. Entre otras cosas, llegó a la conclusión de que se sospechaba del vampirismo de la condesa, que en vida fue su ídolo. Se horrorizó ante la idea de que sus restos pudieran ser profanados en una póstuma ejecución. Dejó un curioso documento que demuestra que el vampiro, una vez privado de su doble existencia, queda condenado a otra aún más terrible. Y decidió, en consecuencia, preservar de esa posibilidad a su amada Mircalla. Simulando un viaje de estudios, se trasladó a Karstein y consiguió hacer desaparecer el rastro y el recuerdo de la tumba de Mircalla. Pero pasados unos años y próximo el final de sus días, pensando en el mundo que pronto iba a abandonar, consideró bajo otro aspecto lo que había hecho y se sintió aterrado. Trazó los diseños y notas que me han servido de guía, y confesó por escrito lo que había llevado a cabo. Tal vez pensó hacer algo más positivo, pero la muerte se lo impidió. Solo valiéndose de la mano de uno de sus descendientes ha podido dirigir, demasiado tarde para muchos, la búsqueda del monstruo. Más tarde, en el curso de una conversación, añadió: una de las pruebas del vampirismo es la fuerza de las manos. La frágil mano de Mircalla apretó como dogal de acero la mano del general, cuando éste levantó el hacha para matarla. La fuerza de la mano de un vampiro deja una huella indeleble en su presa, produciendo una atrofia que se cura solo muy lentamente y no en todos los casos. La primavera siguiente la pasé en Italia con mi padre. Viajamos durante un año. Necesité mucho tiempo para que el horror de aquellos hechos fuera disolviéndose en mi recuerdo. Incluso ahora, a muchos años de distancia, la imagen de Carmila se me aparece frecuentemente en sus diversos y cambiantes aspectos. Unas veces es la hermosísima y lánguida joven. Otras, el monstruo que vi en las ruinas del castillo. Y a menudo, en medio de una pesadilla, tiemblo de miedo porque me parece oír los leves pasos de Carmila que se acercan a la puerta de mi habitación.